Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Constanza Trinidad y yo soy Valentina Quiñones y estamos en un nuevo episodio de Nutriendo Mentes, esta vez hablando sobre un tema súper interesante que es la intolerancia a la lactosa. Sí, la verdad que hace un montón quería traer este tema porque a mí me tocó una vez en la facu hacer un trabajo práctico con respecto a esto, un ateneo sobre una paciente que tenía esta intolerancia y de ahí quedé encantada porque cada vez salen cosas nuevas y bueno, hoy te lo vamos a contar. Más que nada esto también, yo creo que a alguna gente, capaz vos que hiciste clic, te parece que hay cada vez más productos que dicen cero lactosa, sin lactosa, hay algunas leches incluso que dicen reducido en lactosas, mejor digestibilidad o mejor digestión. Entonces, traerte un poquito sobre, ¿tengo que consumir eso? ¿Es necesario? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? Claro, eso está re interesante porque es verdad, cada vez hay más intolerancia y primero te voy a contar Bien, empezamos por la base. Primero por la base, como siempre. Te voy a contar primero qué es la lactosa, ¿sí? La lactosa es esa azúcar que está presente en la leche, en el yogur, en el queso, en la mayoría de los lácteos, pero que últimamente también se utiliza como aditivo o como conservante en muchos alimentos o en muchos productos industrializados. Entonces, algo que tenemos en nuestro organismo es una enzima que se llama lactasa, que es la que se va a encargar de digerir y de romper las moléculas de esta lactosa, ¿sí? Así es. La lactasa se encuentra en el intestino delgado, ¿sí? Importante saber dónde está. ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo no tiene suficiente lactasa? Bueno, ahí está el tema. Es a veces frecuente en adultos, a medida que van pasando los años, uno se queda con menos esta enzima. O también hay alguna cuestión genética, alguna patología que puede hacer que esté reduciendo esta lactasa. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener esta enzima, la lactosa va a pasar directamente al intestino grueso, que es ahí, así sin digerirse, y es ahí donde está el problema, donde va a pasar que va a fermentar esta lactosa y va a producir gases, hinchazón, muchas veces dolor, náuseas, diarrea, y ahí está el problema de esta intolerancia y esta condición clínica que desde ahora dejamos en claro que no es una enfermedad, simplemente es una condición clínica. Así ¿sí? es. Esto también es importante marcar que si una persona, más allá de que pasen los años, deja de consumir productos lácteos o los reduce en cantidad, puede ser que a lo largo del tiempo puede ser que se quede sin esta enzima porque claro, es dependiente. Al no recibir lactosa, el intestino dice, ¿para qué voy a seguir produciendo lactasa si no recibo lactosa? O sea, ¿para qué seguir trabajando? Entonces, se sabe que se produce en menor cantidad y si de golpe o si de vez en cuando le incluimos a los lácteos en nuestra vida, puede ser que no toleremos lo mismo ahora que como lo hacemos antes. Así es. Bueno, justamente la lactasa es esta enzima, como dice Valen, que va a descomponer, va a digerir, va a romper las estructuras, de la lactosa y va a permitir esta digestión. Nosotros como humanos en la evolución no deberíamos estar tomando leche de este tipo en la adultez. Los tiempos cambiaron, nosotros también en nuestras partes evolutivas, y hay personas que continuamos tomando leche de vaca o animal, ya sea de cabra, por ejemplo. En nuestra sociedad es más común lo que es de vaca. Y esta enzima tiene la característica de ser dependiente al consumo. Es decir, cuando se corta el consumo, empieza a disminuirse, va a haber menos presencia de enzima. Entonces es normal que si vos por un periodo de tiempo no tomaste leche y después querés volver, te va a caer pesado, te va a generar hinchazón. Y en caso de que no lo consumas hace años, probablemente que directamente te provoque una diarrea, por Exactamente, ejemplo. sí. Pero bueno, acá te quiero hacer una diferencia que se suele confundir, se usa como sinónimo, que es alergia e intolerancia. Bien, contame. Lo principal acá es que la alergia activa el sistema inmunológico, que ¿qué va a hacer? Va a reaccionar de forma exagerada ante la presencia de la sustancia, en este caso la lactosa o la leche. Y en la intolerancia lo que sucede es que no se pueden digerir o procesar bien esta lactosa y va a pasar, como dice Valentina, de nuestra primer porción del intestino, que es el intestino delgado, hacia el intestino grueso. Que en el intestino grueso no puede pasar nada que esté de esta manera, como sin digerir, porque es osmóticamente activo, se llama. Básicamente atrae agua, ¿sí?, de las paredes intestinales y provoca esta diarrea. Entonces, como te dije antes, la diferencia es la sintomatología. En la alergia los síntomas son mucho más graves y te vas a dar cuenta porque se suele presentar principalmente
dificultad en la respiración, ¿sí? Todo lo que sea hinchazón en la cara suele suceder mucho, y en algunos casos, los más graves, anafilaxis. Bien. Y en caso de la intolerancia, volvemos a repetir, hinchazón, malestar, indigestión, diarrea, incluso también dolor abdominal muy intenso como puntadas, es como lo más frecuente, pero hay una diferencia importante en los síntomas. Claro, y está bueno esto que decís, porque si te das cuenta, en la intolerancia son síntomas digestivos, en cambio en la alergia son síntomas extradigestivos, que lo vas a ver, como decís, en la piel, en lo que es el tracto digestivo, la laringe, ¿no? La faringe. Claro, entonces, en las vías respiratorias. Eso, en las vías respiratorias. Entonces ahí te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia, y también esto de que si es intolerancia te vas a dar cuenta unas horas después de haber consumido el producto. Exacto. En cambio con la alergia es inmediatamente. Sí. Bueno, suele suceder que hay alergia a la proteína de la leche de vaca, que es común en el ámbito pediátrico, ¿sí? En los más pequeños, que lo que sucede es que lo primero que se nota son rojeces en la piel, enrojecimiento. Obviamente ahí ya llama la atención de los padres, tutores, y ya se toma en cuenta la precaución, ¿sí? Muy pocas veces llega la anafilaxis, pero hay que tener en cuenta que son cosas muy distintas. Sí. Si bien estamos hablando del mismo alimento. Bien, está bueno marcar, porque a veces pasa que dicen, no, sos alergia a la leche, porque pasa que la leche tiene muchas proteínas, entonces acá marcar. O incluso carbohidratos como la lactosa. También. Entonces, capaz lo que te despierta la sintomatología es un carbohidrato, o en caso de la alergia, la proteína. Exactamente, está muy bueno, está excelente esta diferencia, y también decir que la alergia a la proteína de leche de vaca se da mucho en niños. Sí, es en niños y suele arreglarse, por así decirlo, o solucionarse desde corta data, pero se tienen que tener los cuidados necesarios. Claro. Eso es un tema muy aparte igual, pero que suele llamar mucho la atención a las madres porque preocupa. Exactamente, sí. Está bueno también conocer cómo yo me doy cuenta que soy alérgico más allá de los síntomas, ¿sí? Obviamente hay exámenes y estudios médicos para todo, y en el caso de la intolerancia a la lactosa existen dos. Uno es por la sangre, por análisis de sangre, que analizan específicamente las proteínas, a ver cómo están tus enzimas digestivas. Y por otro lado está el hidrógeno expirado, que este es una de las específicas, digamos, donde vos tenés que soplar a través de un tubito, parecido al test de alcoholemia, que soplas por un tubito por cierta cantidad de tiempo, y ahí te figura cuánto hidrógeno tenés. Ahora no me estoy acordando cuánto era, pero creo que era algo de 42, 46, que si te da ese número o más es porque ya tenés elevado el hidrógeno en tu intestino, o sea, en tu aliento, y esto indica de que tenés una intolerancia a la lactosa. Obviamente que este examen se hace una vez que consumís lactosa, obviamente controlado por los médicos, porque si ya sabes que sos intolerante o que tenés estos síntomas, es como que te hacen probar un poquito de lactosa y después te hacen el estudio. Importante marcar esto, y es inmediato, el resultado te lo dicen ahí a los minutos, así que siempre está bueno hacer esta prueba para confirmar el diagnóstico, sacarte dudas sobre todo también. Y te dejo, esto en adultos, ¿sí? Ajá. Y en niños o en bebés pequeños se hace la prueba de acidez fecal, que esto sí ya es también bastante específico y es parecido al de hidrógeno expirado, te da esa misma inmediatez. Bien, interesante eso. Sí. Por otro lado, hay otra forma de intolerancia que no es cuando sos realmente intolerante porque no tenés lactasa, sino que hay algo que produce que esa lactasa esté disminuida. Sí, ahí estamos hablando de la mala absorción secundaria a la lactosa, que al decir secundaria siempre lo asociamos a alguna patología, ¿sí? Claro, que esté causando eso. Exactamente, por ejemplo, la celiaquía, enfermedades inflamatorias intestinales, la diverticulitis también, o alguna infección en el sistema digestivo donde la lactosa se va a ver no se va a absorber de forma correcta, y esto puede ser transitorio, o sea, capaz que si vos conseguís algún tratamiento como es la celiaquía, claro, ahí podemos reducir los síntomas y obviamente con toda la alimentación acompañando, porque siempre es eso. Así es, eso suele pasar mucho, lo que es la intolerancia secundaria o mala absorción secundaria, cuando pasamos por un proceso de diarreas, ¿sí? Ya sea por una intoxicación alimentaria, por ejemplo, o porque tuviste una crisis celíaca. Exacto. Entonces lo que va a pasar es que todo esto va a barrer la lactasa que se encuentra en tu intestino, entonces no va a haber forma de absorber esta lactosa y vuelve a pasar lo mismo, va a empeorar el cuadro porque se empieza a no absorber.
Exacto. Entonces puede ser secundario a una simple diarrea, por ejemplo. Entonces si pasaste por un cuadro de este tipo, espera un tiempo hasta poder nuevamente incluir lácteos, o principalmente leche, mejor dicho, a tu alimentación. Bien, perfecto. Siempre marcar esto, que tampoco es, en este caso, no restringir por completo, sino que reducirla por un tiempo y después ver cómo lo vuelvo a tolerar. Claro, ir en la progresión, que ahora vamos a explicar un poco. Pero algo que te quería preguntar, Valen, es que si yo soy intolerante, ¿me tengo que despedir completamente de los lácteos ¿Vos o sabés que puedo zafar? No, vos sabés que acá tenemos que hacer una diferencia porque así, como nosotras estudiamos, hay mucha industria también que estudia los productos y te voy a contar que existen 3 productos que tienen una diferencia. Está el bajo en lactosa, está reducido en lactosa o el libre de lactosa, ¿sí? Son 3 niveles. El primero, que es alimentos denominados bajo en lactosa, son aquellos que no contienen más del 5% de porción de lactosa el alimento, ¿sí? Es decir, que hay una pequeña presencia. Entonces acá, ojo, si tenés intolerancia tenés que leer perfectamente el rotulado, ¿sí? Para ver los ingredientes. Después tenemos el otro término, que es reducido en lactosa, que menciona que no tiene más de 30% de lactosa en la porción del alimento. Bien. ¿Sí? Acá se debe declarar en el rótulo siempre el porcentaje de reducción del contenido de lactosa, ¿sí? Según corresponda y según esté estudiado, justamente todo esto controlado por la ADMAT, porque ellos se encargan específicamente de analizar cada producto para que sea seguro, y obviamente que todo esto tenés que encontrarlo, ya sea en la lista de ingredientes o en el rotulado que especifica cada alimento del producto. Y por último tenemos sí, que se denomina alimento libre de lactosa, sin lactosa, deslactosado o 0% lactosa. O sea, de todos estos términos se tienen que encontrar así, ¿sí? Es aquel que no contendrá más de 100 miligramos de lactosa por cada 100 gramos o 100 mililitros de alimento listo para el consumo, ¿sí? Acá tenemos pero así 0,000 de lactosa, que significa que es un alimento apto, y que algo que te quiero contar es que todavía se está luchando, así como existe un logo de sin TAC o libre de gluten, toda esta comunidad de intolerantes a la lactosa están peleando por un logo que diga sin lactosa, para que también sea más fácil para estas personas, porque como sabemos cada vez hay más intolerancia, así que bueno, está interesante esto, pero obviamente que lo que vamos a seguir haciendo, lo que van a seguir haciendo las personas con esta intolerancia, es leer el rotulado, ver cada ingrediente, estar atentos a qué cosas le hace bien, qué ciertas marcas existen en el mercado aptos para ellos. Sí, bueno, tener en cuenta que estos alimentos que se denominan alimentos libres o cero lactosa contienen una cantidad mínima. La contienen, es menos del 0%, pero ¿qué pasa? Menos del 1%, perdón. Pero ¿qué pasa? Algunas personas son muy intolerantes o están muy sensibles a este glúcido, ¿sí? O este carbohidrato, puede generar síntomas. Así que a tener en cuenta más que nada en estas personas que sí puede ser, por ejemplo, se encuentran desnutridos, que ya esto es más nivel hospitalario, ¿no? En pacientes desnutridos sí, digamos, es muy cuidadoso el tema de la lactosa. Pero a tener en cuenta también, si sos una persona que tal vez tiene algunos síntomas leves, ir probando tolerancia en qué productos sí te despierta síntomas y quiénes no. Claro, y está bueno porque, como preguntaste, si sos intolerante, ¿tengo que dejar de consumir lácteos? La verdad que no, porque hay muchas opciones en el mercado que generalmente no son leche de vaca, leche de cabra, como lo dijiste, sino que son leches vegetales, hechas de coco, de almendras, de estas, que también que tienen muchos nutrientes, obviamente, y también, no solo estos que son aptos, sino también tener en cuenta que hay muchos productos industrializados que tienen la lactosa oculta, que por eso la importancia de leer el rotulado, que existen, por ejemplo, embutidos, también pan de molde, sopas, incluso medicamentos y hierba. Eso es importante ver la parte de ingredientes. Vieron que a veces todo lo que sea contenido trazas, nuestra legislación alimentaria establece que cuando, por ejemplo, en un mismo molino, suele pasar con los pacientes celíacos que tal vez conocen más esta legislación, el hecho de que si comparten molino, por ejemplo, no sé, la cebada, que es un cereal que provoca, ¿no es cierto?, aparte de su proteína, sintomatología, con, no sé, la producción de un alimento, no sé, un yogur, por ejemplo. El yogur va a tener, probablemente tenga gluten. Y en este caso pasa lo mismo. Entonces van a leer en ingredientes
todos los ingredientes que se puede contener leche, Bien. derivados de leche. Tener en cuenta eso, más que nada esto, presente y dependiendo de cada cuerpo. Sí, Dependiendo totalmente. de si esos alimentos que contienen trazas en pequeña cantidad te despierta sintomatología o no. Tal vez es un poco más a tener en cuenta y mayor precaución en los grupos de riesgo, como son los niños, Bien. porque ellos pierden peso muy rápido y eso va a afectar a su crecimiento, o a los adultos mayores, que lo mismo, se deshidratan muy rápido, tienen problemas en cuanto a los intestinos y, digamos, puede agravar el cuadro, ¿no? Sí, y todo esto también de los medicamentos, que es algo también muy, muy usual, el hecho de que se usen estos, digamos, conservantes o, no me acuerdo, excipientes. Que hacen que se te contengan a la preparación de la pastilla o del comprimido, está presente. Entonces, capaz que la persona lleva una alimentación súper libre de lactosa, pero capaz que tiene alguna patología donde necesita consumir esto, y sí, ahí está, a veces decís, no, pero yo estoy re bien, como re bien, y no, resulta que la lactosa está presente en este medicamento, y bueno, ahí es ver si hay otra opción en el mercado farmacéutico que no contenga justamente lactosa, pero también es muy complicado. Así es, bueno, yo justamente el año pasado, si no lo sabían, Valentina y yo estamos de pasantes en el Instituto de Previsión Social, en el Departamento de Nutrición, y el año pasado tuve una paciente, de hecho esto lo llevamos con la licenciada a cargo, yo estoy a cargo de ella, llevamos este tema, este caso clínico de esta paciente a un Ateneo porque ella tenía fibromialgia, SIBO y hacía actividad física. ¿Qué pasaba? Ella se alimentaba bien, habíamos hecho una dieta libre de FODMAPs para este SIBO y justamente la lactosa no está indicada porque genera mucha fermentación, muchos gases, entonces se deja libre en este proceso de 30, 40 días libre de FODMAPs. ¿Y qué pasaba? Ella seguía teniendo síntomas. Hicimos, ¿qué está pasando? Y nos fuimos a la parte de medicamentos. Ella tenía fibromialgia y tenía muchos medicamentos recetados, entonces me puse a ver prospecto uno por uno y había 2 de los 4 medicamentos que consumía, justamente medicados por el médico obviamente, 2 tenían lactosa. Bien, entonces ahí teníamos un problema que decíamos, bueno, ella toma esos medicamentos todos los días, o sea, y sí. Entonces tener en cuenta también esto, es, si sos nutri o sos estudiante, tener en cuenta la anamnesis, que es súper importante preguntar la medicación, la marca, la dosis, porque generalmente no vienen con el prospecto y tenés que buscar en internet, claro, pero para eso necesitas bien la marca y la dosis, sí bien. O sí. Sí, estos son cosas que cada vez hablamos de esto, que se nos cruza algún tema o algo. Está buenísimo los Ateneos también para conocer un poco casos clínicos que son inusuales, sí. Y esto, como decís, se suma a la anamnesis, se suma a nuestra vida como futuras nutris o si sos nutri y nos estás escuchando, tenés que agregar esta pregunta porque siento que es súper fundamental. Sí, pues se puede escapar, es normal, tal vez el médico mismo no considera que la paciente sea intolerante porque capaz no lo dijo, se le pasó. Entonces tener en cuenta este trabajo también interdisciplinario con los médicos. Bien, perfecto. Y ahora vamos a pasar, ahora que sabes más o menos por dónde vamos, te vamos a contar en el caso de que tengas que hacer las compras o que si tenés alguna reunión, algún cumpleaños, porque también pasa a veces que uno se siente un poquito limitado con las opciones, a ver si piensan en que, bueno, sos intolerante y justamente tienen que hacer una preparación especial para vos. O no sabes si tuvieron todos los recaudos necesarios, entonces no te asegura, ¿viste? Bueno, entonces te tiro algunos tips sobre las compras. Dale. ¿Sí? En las compras, como ya lo venimos diciendo, siempre leer la letra chica, leer los ingredientes, siempre revisarlos, no importa que diga cero lactosa, vos léelo, ¿sí? Es como que en algún punto es tu precaución y tu alerta también. Sí, no te toma tanto tiempo tampoco, así que a tener en cuenta. Después, evitar obviamente todos los ingredientes que sean suero de leche, caseína, obviamente que la lactosa, también se encuentra a veces como nata, manteca y crema, ¿sí? Eso siempre léelo, fíjate, a veces es uno de los últimos ingredientes o a veces está primero en la lista, pero sí, muy importante tener en cuenta, de nuevo, suero de leche, caseína, lactosa, nata, manteca y crema, ¿sí? Aunque obviamente tengan pequeñas porciones igual, hace que no lo dijera bien. Y después esto de revisar siempre todos los productos que sean ultraprocesados, ¿sí? Sabemos que los ultraprocesados tienen más de 5 ingredientes, pero son ultraprocesados y hay muchos conservantes, muchos aditivos que a veces uno no tiene en cuenta o no conoce los nombres. Entonces, por ejemplo, lo que son salsas, snacks, embutidos, a veces estos pueden contener leche o leche en polvo o los derivados de la leche y no lo sabemos. Claro. Entonces,
siempre esa va a ser la primera precaución, leer y acordarte de todos estos ingredientes que no debes consumir. Así es. Después, ¿querés contarme sobre cómo incluir igual si tengo intolerancia a las fiestas, a los cumpleaños? Obviamente que hay que tener un cuidado extra, pero la idea es no decir no puedes salir, sino que bueno, vamos a tener que trabajar un poquitito más, pero lo ideal es siempre va a ser llevar tu propio plato, ¿sí? Sí. Tu tapercito, que vos sabes cómo lo preparaste, con qué ingredientes, con qué alimentos. Generalmente si se juntan a comer pizza, vos también te podés hacer una pizza apta para vos y servirte. Obviamente preguntá con confianza, ¿sí? Siempre que vos vayas a comer a un restaurante o lo que sea y tenés dudas, preguntá qué ingredientes tiene, cómo lo hicieron. Le decís, mira, yo soy intolerante, me causa malestares, pero tener esa pregunta, porque también es tu derecho. No te olvides de tus pastillas o enzimas en casos que estén recetadas, porque son tu plan B en caso de que comas algo y ya empieces a sentir síntomas. Bien, eso está buenísimo. Obviamente, habla con buena onda porque seguramente alguien te va a decir un poquito no pasa nada. Típico. Y bueno, y ahí hay que responder, explicar, mira, me pasa esto, me hace mal porque me deshidrato. En caso de que sea, no sé, un padre a otro, yo le digo a Valentina, no, déjale comer la torta así un poquitito, no pasa nada. Claro, no saben lo fuerte que es ese poquitito. Claro, y cómo puede impactar en el crecimiento. Tal vez los chicos es como les digo, mucho más importante el cuidado, porque sí, ellos, un evento diarreico que tienen ya puede contribuir a algo en su desarrollo. Exactamente. Y por último, enfócate en lo más importante, no te quedes pensando solamente en lo que no podés comer. Abrí las fronteras y pensá en lo que sí. Porque obviamente si nos ponemos negativos y decimos, no puedo comer nunca más esto, no puedo tomar helado, no puedo... Fíjate las otras opciones. Gracias a la industria también y un poco también a la conciencia social, hay muchos más alimentos veganos. Entonces eso también nos abre un poquito más la frontera a los intolerantes a la lactosa que hace unos años no tenían tantas opciones. Sí, y está muy bueno porque te sorprenderán la cantidad de productos que hay que son sin lactosa y que ellos la verdad que pueden de alguna manera llevar una vida normal porque tienen para todo, tienen tortas, sí, tienen lácteos, o sea, tipo de todo pueden consumir. Sí, incluso hay quesos veganos. La idea es simplemente esto. Vas a tener que abrir tu paladar, probar nuevas cosas y sobre todo, Valen, el tema del calcio. El calcio es como se relaciona a este mineral o este nutriente fuertemente a los lácteos, como si no tomas leche no tenés calcio, ¿qué va a pasar con tus huesos? Claro, acá es importante saber que hay muchos alimentos o productos que tienen calcio más allá de los lácteos. Obviamente que los lácteos son, digamos, la fuente principal, pero tenemos opciones. Tienen opciones, eso es lo importante. Acá te cuento que los vegetales de hojas verdes con bajo contenido de oxalatos, todo lo que sea espinaca, cale, brócoli, son muy ricos en este mineral. Obviamente que acá vamos a hacer un poquito la diferencia de que no es el mejor no se va a absorber de forma 100% absorbido. Claro, eso, 100%, sino que va a haber una baja reducción, pero acá te voy a contar más ingredientes porque lo ideal es que vos de tu alimentación combines todo esto que te voy a sugerir para que se cubra, ¿sí?, la necesidad. Después tenemos los frutos secos y las semillas, principalmente las almendras y las semillas de sésamo. Los pescados, todos los que son pescados grasos, en este caso van a ser las sardinas y el salmón, que acá esto lo aprendimos con nuestro profe Naidich, que es con las espinas, o sea, claro, está presente, como sabemos, en los huesos, en el caso de los pescados, las espinas, el calcio. Entonces es muy importante si vas a consumir estos pescados que obviamente las espinas son a veces bastante puntiagudas y pueden lastimarte. En caso de las sardinas, sí, cuando viene en lata es eso, masticable completamente. Entonces, en ese sentido, sí tenés un extra más de calcio. Así que eso está bueno. Está muy bueno. Y después todo lo que son bebidas fortificadas, que ahí tenemos las leches vegetales, como te conté al principio, las leches de almendras, leches de arroz, leche de soja y algunos jugos fortificados también de este tipo que están fortificados con calcio. Y algunos cereales también están fortificados y lo que es el tofu. Eso también se recomienda, o sea, bastante vegana la alimentación, pero te garantiza que tiene calcio y que va a cubrir tus necesidades. Claro, sin necesidad de una suplementación externa, ¿sí? Tener en cuenta que
siempre que se pueda cubrir con alimento va a ser muchísimo mejor, porque además del calcio nos está ofreciendo proteínas vegetales, antioxidantes, vitaminas y otros minerales que ayudan a que, todo esto son de fuente vegetal sobre todo, Sí. que son muy buenos para reducir la inflamación, ayudarte con el consumo de fibra. Entonces hay muchos más beneficios que solamente el calcio. Exactamente. Así que bueno. Y además del calcio, tenemos que tener en cuenta la vitamina D, que también es clave. una vitamina que va a ayudar a esta absorción. Entonces, esta vitamina la encontramos nuevamente en los pescados grasos. O sea, si consumís pescados grasos va a obtener calcio y vitamina D. Acá tenemos al salmón, a la caballa, y acá agregamos a la caballa del atún. Si los comprás enlatados, también aprovechá las espinas o todo este esqueletito que solemos ver. Sí. Los huevos, ¿sí? Especialmente en la yema está presente esta vitamina. Y nuevamente alimentos fortificados como lo son las leches, vegetales, jugos y cereales, ¿sí? Entonces, con todos estos alimentos podés armar diariamente un plato balanceado y que contenga todos estos minerales que son necesarios para los huesos y bueno, para todo nuestro cuerpo. Y acá te sumo una fuente principal también, que es el sol. Sí, Bien. obviamente la vitamina D la absorbemos mediante la exposición a luz solar, siempre que sean horarios prudentes, ¿sí? O muy temprano o ya luego de las 5 de la tarde. La idea es exponernos con ropas livianas que, digamos, pueden mostrar los brazos, por ejemplo, y de esta manera absorber de esa forma, ya sea haciendo actividad física o simplemente saliendo al balcón un ratito. Bien, sí, eso está re bueno también, me lo había olvidado. Así que una cosa más es, capaz que de alguna manera no llegás a cubrir el calcio o la vitamina D. En algunos casos lo consultás con tu médico, puede ser que te prescriba un suplemento de ambos minerales, pero bueno, siempre sabiendo que consultemos a algún profesional, algún nutricionista, algún médico que sepa orientarte, no solo el simple hecho de, bueno, no consumo lácteos, me voy y me compro un suplemento. Claro, no. Siempre consulta y tener en cuenta este criterio médico y saber cuál es el ideal, cuáles son los miligramos ideales para vos, siendo mujer, siendo hombre, siendo adolescente, siendo una mujer embarazada o menopáusica, siempre teniendo en cuenta que el calcio es distinto, la necesidad en miligramos es distinto para cada etapa de la vida. Así es. Súper importante. Y bueno, siempre que quieras o tengas esta intolerancia, o en caso de que, bueno, lo nombramos por arriba, pero la alergia a la proteína de leche de vaca, todo esto es enfrentarte a una nueva vida, básicamente. Entonces acá sí te recomendamos ir con un profesional en la licenciatura de nutrición, porque justamente él te va a poder dar, o ella, un recetario completo, todos estos tips a profundidad, te va a explicar un poco qué va a suceder, por qué es importante que te restringas la lactosa, así, no decir es un poquito nada más. Claro. Y bueno, y esto de recetas, porque justamente se tiene que cocinar mucho. Sí. O estrategia de dónde poder conseguir, porque También. por suerte todo lo que sea lugares de comida suelen estar incorporando tanto opciones para celíacos como para intolerantes a la lactosa, porque hay mucho. Sí, y está bueno también esto que decís de la individualidad, del hecho de que capaz que si yo tengo intolerancia es mucho menor a la que si tenés vos. Sí. Individualicemos y también seamos conscientes de esto, de que es un desafío y que no es porque tengo intolerancia a la lactosa voy a comer, no sé, comida no tan rica, no voy a tener opciones, todo lo contrario. La industria y la tecnología cada vez avanzan más y cada vez tenemos más opciones, entonces no te frustres, afrontá esto porque bueno, es algo que pasa, y tener en cuenta todo esto que te contamos, siempre estos tips, estas recomendaciones, y la consulta nunca está de más. Por supuesto. Y bueno, y si no tenés intolerancia a la lactosa, pero conoces a alguien que esté pasando por este proceso, tener en cuenta que es aguantar en ese sentido, tener que ser también empático un poco y ayudar, sí, informarte si sos amigo, bueno, incluirle, che, ¿cómo haces vos para preparar tu pizza? Bueno, a ver, te preparo, te ayudo, comemos todo lo mismo, si total, igual es rico, o a nosotros no nos molesta incluir esta alimentación. Entonces, ser empático, ayudar un poquito más para que la persona no lo pase solo. Bien, eso está muy bueno, el acompañamiento, y siempre estar ahí atento a todo, porque claro, la comida, como siempre decimos, la alimentación no viene solo el hecho de comer algo rico, sino también esto de reunión, de ser algo social, así que
Así es. siempre no te aísles, siempre ten en cuenta que hay mucha gente que te pueda ayudar y siempre busca a alguien que te quiera ayudar también. Totalmente. Así que esto yo considero que fue súper resumido. Yo tengo mucha más información porque esto se puede hablar también en edades tempranas, como en niños, hablamos de la alergia a la proteína de leche de vaca, pero también hay muchos intolerantes a la lactosa que son deportistas. Entonces, si en algún momento llegamos a extender un poquito esta info, te vamos a contar, yo creo que yo tengo ganas de hacer una segunda parte, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante, así que si no hay nada más que agregar. Nada más, así que lo que sí, invitarte a seguir nuestras redes sociales de la radio, que es la Académica 98.5, y escucharnos en vivo, porque estamos con NutriVoces, que es un programa de contarte un poquito más de información, algunos mitos, todos relacionados a la nutrición y la salud, por supuesto, y estamos martes y jueves de 10 a 12 en la 98.5, en la 90.1 y en Twitch. Así que si te interesa algún tema en específico que querés que hablemos, que reaccionemos a algún video, a algo que dijo tal famoso o tal influencer, comentanos abajo que nosotros vamos a estar leyendo y siempre puede ser parte. Sí, perfecto, eso siempre nos gusta, porque siempre queremos hablar de temas distintos, o siempre la actualidad, las redes sociales hoy en día están muy presentes, y Así más con la nutrición. Así que cualquier cosa que quieras incorporar o ayudarnos, o simplemente con un me gusta, nos ayudas un montón. Así que bueno, estate atento al próximo video y nos vemos la próxima.